Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer taller de cuento que vamos a estar subiendo en YouTube. Si recibe el apoyo que ustedes me hacen el favor de darme, ojalá que tenga los likes y tenga los comentarios suficientes para continuar con esta saga de libros que espero que les sirva bastante. Bueno, el taller justamente busca darles los elementos necesarios para poder construir nuestras propias historias. Y en esta ocasión vamos a utilizar el cuento como herramienta literaria. Y básicamente el cuento, como todos nosotros sabemos, como la mayoría de personas nos han mencionado, un cuento es aquella historia breve donde se cuenta un relato, un suceso, un hecho particular y que se centra más en el evento y no tanto en el personaje, que aunque el personaje es importante, lo más importante es el suceso dentro de esta historia. Entonces vamos a hablar acerca del cuento. Y el cuento no solamente es recortar una historia, resumirla, comprimirla e intentarla encajar en un breve espacio, sino que busca tener un propósito particular y hay ciertos elementos que tenemos que aprender a contar o manejar para contar de mejor manera nuestras historias. Entonces, de esto se va a tratar este pequeño taller acerca de todos los elementos que van a integrar un cuento y cómo podemos utilizarlos para contar nuestra historia. Vamos a partir acerca del cuento con una pequeña concepto que es realmente bastante importante. Existen muchos conceptos, teorías, muchos cursos donde te mencionan que el cuento debe tener una unidad, ¿no? Hablan acerca de una unidad temática, unidad de tiempo, unidad de lugar, incluso una brevedad de personajes, como estos elementos indispensables que debemos de manejar para que el cuento sea llamado cuento. Sin embargo, aunque no es mentira lo que se menciona y que realmente podemos tomar estos elementos como necesarios para llamar cuento el cuento, hay un concepto que creo que puede abordarlos a todos de manera más precisa, ¿no? Porque si nos limitamos a una unidad, por ejemplo, de tiempo, no podríamos hacer un salto de tiempo de época. No podríamos contar el pasado del niño y luego contar después en el adulto, porque incluso hay cuentos que pueden trascender el tiempo. También hay historias que trascienden el espacio que no solamente suceden en un solo lugar, sino que incluso pueden suceder en varios lugares o que se mencionan o que se sitúa la acción en varios lugares. Y eso no quiere decir que se rompa el cuento como tal. En cambio, si atendemos a este concepto, que creo que puede ser muchísimo más preciso, y que de cierta manera menciona Edgar Allan Poe, el padre del cuento moderno, yo creo que podamos entenderlo de la mejor manera posible. Uno de los elementos más indispensables a la hora de contar una historia es la brevedad, ¿sí? Pero esta brevedad no es gratuita, no es porque simple y sencillamente debe ser corto. Y ahorita lo vamos a reforzar la idea. Sin embargo, esta brevedad, a pesar de ello, o junto con ello, lo que tenemos que hacer es que el cuento busque generar una sensación, provoque algún pensamiento, provoque alguna reacción, ¿sí? A esto se le llama unidad de impresión, que todo el cuento, que todos los elementos, personajes, descripciones, diálogos, todos los elementos que están incorporados en él, cada palabra, cada descripción, cada acotación, etcétera, etcétera, debe de dirigirse a un solo propósito, causar un efecto, una acción, una impresión en el lector, que al final de la lectura el lector se pueda quedar con esta sensación que cada uno de nosotros queremos provocar. Entonces aquí se desprenden dos elementos muy importantes. Primero, saber que el cuento debe provocar algo, y ahí es donde tú entras. ¿Qué sensaciones, qué deseos, qué pensamientos quieres que el lector se quede cuando lea tu cuento? Si tú no sabes exactamente qué es lo que quieres provocar, entonces ninguno de los otros elementos va a buscar provocar eso. Entonces tenemos que reconocer, saber cuál es aquello que quiero provocar, ¿sí? Si quiero causar terror, si quiero causar asco, si quiero que al final de la lectura se le dibuje una sonrisa o que se quede con el corazón estrujado, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr con nuestro cuento? Y una vez definido qué es lo que quiero lograr, como lo menciona la unidad de impresión, es que todos los elementos que están incorporados en esta historia van a buscar precisamente esto,
¿sí? Independientemente de la cantidad de personajes, si vamos por diferentes espacios, si abarcamos diferentes épocas de la historia, lo que realmente importa es que todos estos elementos que vamos a incorporar al cuento van a buscar este efecto. ¿Sí? Y vamos a leer un poco a tres autores que nos plantean muy bien sobre esta situación. El primero de ellos, como mencionamos en su momento, es Edgar Allan Poe, el padre del cuento moderno, y nos menciona dos conceptos bastante interesantes. La primera es que toda obra literaria se impone en su límite preciso en la que él concierne a su extensión. En otras palabras, ¿cuál es esa extensión límite? ¿Cuáles son los límites para definir que el cuento sea un cuento? No se trata de una cantidad de palabras definida o una cantidad de páginas. Lo que menciona Edgar Allan Poe y lo que tenemos que tener bastante metido en nuestra mente es que el límite de cada sesión debe ser una sola lectura. En otras palabras, si nosotros hacemos un cuento demasiado largo, de tal manera que el lector se obliga a interrumpir la lectura, a ir a atender su vida, ir a trabajar, acudir a la escuela, a estudiar, o sea, tiene que interrumpir esta lectura, entonces el efecto se rompe. Tenemos que hacer la brevedad como un elemento indispensable para que esta historia se cuente en una sola sesión de lectura. Que no tenga que dividir la lectura, que no tenga que levantarse, sino que se lea de una sola vez para que el efecto se logre de manera plena y completa. Y después de este concepto de la brevedad, que tenemos que hacer que nuestra historia se contenga en una sola sesión de lectura, nos agrega Edgar Allan Poe algunos elementos bastante interesantes. No debería haber una sola palabra en toda la composición cuya tendencia, directa o indirecta, no se aplicara al designio preestablecido. En otras palabras, todo lo que está incorporado dentro de esta historia debe estar en función a este propósito. ¿Cuál propósito? Lo que tú quieras lograr, la sensación que quieras transmitir, la idea que quieres que permanezca en la cabeza del lector. El terror, el miedo, la alegría, la angustia, etcétera. ¿Sí? Esto también lo refuerza Anton Chekhov, donde menciona justamente con esta idea del rifle o la pistola de Chekhov, y menciona de esta manera: si hay un rifle en el primer acto, en el segundo o tercero debería dispararse. Si no va a ser disparado, no debería estar colgado ahí. En esta ocasión, Chekhov nos plantea lo mismo que Edgar Allan Poe, donde cada elemento que se incorpora dentro de la historia debe cumplir con este propósito. Por lo regular, cuando hablamos de Poe sobre este concepto, hablamos que cada elemento, cada palabra que se redacte debe de buscar provocar esta sensación. Y en cambio, Chekhov, aunque no lo contradice, lo que menciona va más hacia la historia que se está construyendo, ¿sí? Todos los elementos que están dentro de la historia deben guiar precisamente este propósito. Nada de estos elementos debe estar sobrando, ¿sí? Y para reforzar aún más esta idea, vamos a ver a Pérez Borbolla. Como carnicero, digo que el cuento es una carne magra, sabrosa de punta a punta, calculada para saciar el apetito de cualquiera en una sentada, de la que por fuerza no debería sobrar en el plato ningún desperdicio, ni un gordo, ni un huesito abandonado. Y la metáfora o la alegoría que utiliza Pérez Borbolla para hablar sobre el cuento es bastante interesante porque nos transmite o nos refuerza precisamente esta idea. Todos los elementos que aparecen dentro de la historia deben cumplir con un propósito. Desde cada palabra, ¿no? Cada elemento elegido de manera cuidada, pero también cada personaje, cada descripción, cada diálogo, cada acción debe construir esta única sensación. De tal manera que, por ejemplo, si yo quiero causar cierto asco o cierta angustia o cierta sensación de desagrado en el lector, quizá el vocabulario debería adecuarse, debería estar sujeto a lo que quiero provocar. De tal manera que las imágenes, las sensaciones deben llevar precisamente a esta sensación negativa, ¿sí? Imágenes que provoquen el desagrado, el asco, la amargura, esta sensación extraña en el lector, y todo debe estar en función a ello. Tenemos que elegir las palabras adecuadamente, pero también toda la acción, los personajes, descripciones y diálogos
debe estar dirigidas precisamente a causar este efecto. De tal manera, entonces podemos entender que el cuento busca a través de sus diferentes elementos provocar algo, una sensación, una idea, provocar alguna reacción por parte del lector, lo que se llama unidad de impresión. Entonces, más allá de cantidad de palabras o cantidad de hojas, todo lo que vamos a construir debe estar en función para provocar ello. Entonces, vamos a pasar precisamente al ejercicio. Les vamos a dejar una pequeña tarea que pueden escribir en los comentarios y vamos a tratar de retroalimentar a cada uno de los que están escribiendo dentro de este video. La consigna es la siguiente. Van a escribir un primer cuento. En este caso va a ser de temática libre. No importa realmente lo que quieran escribir. Lo que importa es cumplir con que sean máximo 500 palabras, que sean pocos personajes, uno o dos, tratemos de limitarlo. Debe pasar algo, debe suceder algo importante dentro de la historia, deben construir una atmósfera, recuerden no pasarse demasiado con las palabras, ser muy limitados y que tenga un cierre memorable, ¿sí? Vamos a ir progresando poco a poco para que este pequeño taller a través de YouTube pues, vayamos teniendo más sesiones. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren que continuemos con estos videos, por favor, pongan en los comentarios, compartan el video con aquella persona que ustedes consideran que les puede servir para que podamos seguir realizando estos videos con mayor frecuencia. Espero haberles ayudado en algo y espero sus historias. Los leeré con atención y cuidado.